presión se va a acabar. Y lo vamos a enfrentar. Democracia en cada paso. Buenas noches. ¿Qué nos queda por hacer para honrar la voluntad del pueblo venezolano? El 28 de junio del presente año y bajo presión de los Estados Unidos mediante los acuerdos de Barbados, el régimen de Nicolás Maduro aceptó la celebración de elecciones en Venezuela. Tarde en la noche, como suelen hacer los malhechores, el señor Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, se sacó de la manga, sin prueba alguna, lo que el régimen de Nicolás Maduro decidió impúdica y arbitrariamente tenían que ser los resultados de las elecciones. Nicolás Maduro se adjudicó el triunfo, mintió y violentó la verdadera voluntad del pueblo venezolano, que en abrumadora mayoría votó por Edmundo González Urrutia, que votó por el cambio, la democracia y la libertad. Los Estados Unidos de América han reconocido, escuchando el veredicto del Centro Carter, a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Mientras tanto, los sicarios de Maduro se muestran desafiantes. Persiguen, encarcelan y matan a los que se atreven a reclamar su justa victoria. Se ríen del pueblo que desprecian y solo usan de estandarte para mantenerse en el poder. Se ríen de los Estados Unidos, que una vez más ha tenido la debilidad de querer negociar con un narcoestado dirigido por la mafia cubana desde La Habana. Se ríen de la tradición democrática que ha creado instituciones y patrones culturales encaminados a posibilitar el cambio pacífico y periódico, a hacer valer la voluntad popular sin violentar los derechos sagrados e inalienables de esos individuos. Los personajes que detentan hoy las riendas de un poder cada vez más absoluto en Cuba y Venezuela no son gobernantes, sino delincuentes burdos. Ladrones, mentirosos profesionales, narcotraficantes y asesinos inescrupulosos, capaces de todo por mantenerse en el poder. Han erosionado metódica e implacablemente las instituciones democráticas de esos países. Se han robado el patrimonio privado y nacional y, desgraciadamente, lo han hecho con la anuencia y respaldo de multitudes enajenadas y engañadas, bajo el título infame de nacionalización y expropiación. Han encarcelado a un % enorme de sus poblaciones y asesinado a tantos otros. Un ejército multitudinario de indigentes y maltrechos venezolanos y cubanos escapa desesperado de la justicia social, la igualdad y la redistribución socialistas. Y luego violentan nuestras fronteras y se convierten en nuestra responsabilidad. Nicolás Maduro cacarea nacionalismo e independentismo y, sin embargo, le da la bienvenida y el abrigo con total desfachatez a invasores cubanos y rusos que le ayudan a someter al pueblo heroico de Venezuela. Desde Cuba, con miradas vacías, brazos inertes y cuerpos famélicos, miran lo que sucede en Venezuela, entes que fueron una vez humanos, pero que han degenerado a una condición inferior, sumidos forzosamente y por demasiado tiempo en un antro de hambre, miedo, simulación y desidia. Miran y se vuelven y siguen tratando de sobrevivir en colas interminables y silencios cómplices. Los de Venezuela tienen esperanza, la única fuerza superior al miedo, y a pesar de la represión van en masas ingentes y apoyan a su lideresa, a esta de Arcos venezolana, que sin arma alguna más que sus convicciones y su voz acorrala al torpe tirano que retrocede confundido y debilitado. Al menos 20 personas han sido asesinadas en Venezuela, solo porque un criminal inveterado se niega a reconocer que sus mentiras y manipulaciones ya no doblegan a Venezuela. ¿Cuántos muertos más necesitan los Estados Unidos y la comunidad internacional para ayudar a hacer valer la voluntad soberana del pueblo venezolano? ¿50? ¿1000? ¿Cuál será el disparador? ¿Qué le recordará a esta nación de gobernantes seniles y confundidos o solapados y creatistas los principios fundadores que levantaron allende los mares de la Europa vetusta y con los esfuerzos de unos pocos peregrinos amantes de la libertad, la nación más poderosa de la historia? ¿Qué les hará mover su poder bienhechor a aquellas costas esclavas para ayudar a los que solo con sus voces y cuerpos semidesnudos se enfrentan al despotismo de la mafia cubana y venezolana? Ayudar a Edmundo González Urrutia a restablecer la democracia en Venezuela corregirá muchos errores y solucionará con relativa sencillez tantos otros problemas.
millones de venezolanos regresarían a su país y retomaría con responsabilidad las riendas de sus destinos, sin que le huelle más la cabeza el peso del Estado Todopoderoso. Venezuela volvería a la vida y a la prosperidad. Se debilitaría la dictadura cubana, la más vieja del hemisferio occidental, que a 90 millas del bastión de la libertad y la democracia ha convertido a la economía número 29 en el mundo en 1958 en el país más pobre y deshecho de toda América. ¿Qué le demostrará a los Estados Unidos que los abusadores y criminales del mundo no entienden otro idioma sino el de la fuerza, y que cualquier intento de negociación con degenerados de esa calaña será utilizado para ultrajar a los débiles de los países que mancillan y socavar y eventualmente eliminar, si se lo permitimos, las bases de la civilización occidental, aquella que respeta a los individuos, sus creencias personales, sus proyectos de futuro y sus derechos inalienables a la vida, la libertad y la prosperidad? Venezuela ha elegido vivir en libertad. Venezuela tiene presidente nuevo y espera un mañana preñado de posibilidades virtualmente infinitas que sus hombres y mujeres libres pueden conseguir si se les deja trabajar en paz en sus proyectos de vida, sin los lastres ideológicos y las artimañas infames de gobiernos hipertrofiados que los parasitan y enferman. Honre cada quien sus creencias, defienda a cada quien lo que considera justo y deseable y obre diligentemente para conseguirlo. Yo elijo la luz de Cristo bienhechor, el amor a la tierra que nos vio nacer y el respeto sagrado a la libertad del individuo como garantía máxima de un futuro próspero y digno para todos. Dios, patria, vida y libertad.